Los gansos de Canadá. Específicamente, mi pequeño equipo y yo estudiamos una pequeña población de gansos de Canadá que migran a Arizona durante los meses de invierno desde Alaska. Este trabajo consiste principalmente en revisar a los nuevos adultos etiquetados durante los meses de verano de nuestro equipo hermano en Alaska. Esto es importante porque el rebaño específico que estamos siguiendo tiene dos cosas inusuales que nuestros equipos determinaron que requieren un estudio adicional. El primero es el tamaño inusual del propio rebaño. El tamaño promedio de un rebaño migratorio de gansos de Canadá generalmente cae en el rango entre 30 y 60 individuos. Nuestra población originalmente contaba con 239 individuos en 2009 y desde el último recuento en 2018 ha aumentado a 367 individuos. Fue descubierto por primera vez en 2009 por un pescador en Lake Pleasant cuando se dio cuenta de que el gran rebaño entraba y aterriza a fines de noviembre cuando el ajetreado lago de verano está vacío para los entusiastas de los deportes acuáticos durante los fines de semana. Esta investigación inicial solo consistió en el conteo inicial de la población y el ajuste de brazaletes de seguimiento en un par de individuos. En abril, la bandada abandonó el área del lago como se esperaba y comenzó su migración a Alaska. Esto llevó al descubrimiento de la segunda cosa que hace que este rebaño sea tan inusual en su comportamiento. Es normal que una población de gansos no comience a migrar todos a la vez, generalmente saliendo en grupos más pequeños como lo describí anteriormente. Sin embargo, esta población se fue como un solo grupo el mismo día y, casi como pudimos decir, a la misma hora. Las pulseras de seguimiento de radio ajustadas a los individuos también mostraron un comportamiento extraño en sus patrones de vuelo. Estoy seguro de que la mayoría de los que están aquí están familiarizados con la forma en V normal en la que vuelan los gansos de Canadá mientras viajan. Sin entrar en mucho detalle, es el patrón más óptimo en el que la bandada puede volar para conservar energía para el largo viaje a sus áreas de reproducción durante los meses de primavera y verano. Honestamente, pensamos que era un error cuando llegó la primera lectura del brazalete de rastreo GPS y demostró que nuestra bandada no estaba volando en esta formación en nube. Debido a la poca cantidad de unidades de GPS que nuestro equipo podía pagar en ese momento, era imposible decir cuál era la formación, pero la distribución de individuos rastreados demostró definitivamente que la bandada no podía volar en el patrón nube normal para los gansos de Canadá. Con el tamaño inusual de la bandada y nuestros hallazgos iniciales del patrón de vuelo, no fue difícil asegurar el financiamiento de más unidades de GPS para adjuntar la próxima vez que la bandada apareciera en el lago. También nos permitió ponernos en contacto con el profesor de ornitología más cercano en Alaska para obtener una descripción precisa de sus áreas de reproducción. Desafortunadamente, el área de reproducción de este rebaño estaba en un área bastante remota para que el profesor y sus estudiantes solo pudieran llegar a sus lugares de reproducción durante un periodo de 2 días a mediados de junio, cuando todos los polluelos ya habían eclosionado, por lo que su comportamiento de anidación no hay que estudiar ese primer año. Sin embargo, pudieron cumplir la importante tarea de adjuntar más unidades de GPS a adultos reproductores para tratar de obtener una representación más precisa de sus patrones de vuelo. Como era de esperar, las unidades de GPS transmitieron los primeros datos de migración a mediados de octubre. Esperábamos resultados emocionantes ya que con la inclusión de las nuevas unidades podríamos obtener una imagen más precisa de lo que realmente era su patrón de vuelo inusual. El rebaño salió de Alaska en una sola hora y formó el primer patrón notable 3 horas después. El patrón no era muy claro a pesar del número de unidades GPS conectadas, pero esto podría atribuirse al tamaño inusual de la bandada. En realidad, fue uno de los estudiantes de investigación que trabajaron en mi equipo el que juntó los puntos. Literalmente, ya que nuestra lectura del patrón de vuelo era solo un número de puntos que representan a cada individuo con una unidad en él. El estudiante, a quien no nombraré por anonimato, me envió la lectura cuando el rebaño estaba en algún lugar de la Columbia Británica. Mientras faltaban puntos obvios, era posible distinguir una palabra. Carnicero. Sí, has leído bien. Los gansos volaban en una formación que enunciaba la palabra carnicero. Como imagino que la mayoría de ustedes está haciendo ahora, desestimé la imagen. Tenía que ser un error en las unidades de GPS o el estudiante estaba leyendo demasiado y conectando puntos que no estaban allí. Los gansos aterrizaron en Lake Pleasant a principios de noviembre. Por pura casualidad, el mismo pescador que los había visto la primera vez estaba saliendo a pescar nuevamente cuando se acercaron al lago y nos informaron de su llegada.
Recuerdo el correo electrónico de él porque enfatizó cuán asustado estaba cuando los vio por primera vez en la distancia. Asustado porque vio claramente que el rebaño volaba en un patrón que explicaba su apellido, Carnicero. Coincidencia. Eso era lo único que tenía sentido pensar en ese momento. O tal vez mi estudiante me estaba bromeando con la imagen de rastreo GPS y el pescador estaba involucrado. Dejé de pensar que cuando vi una imagen de la cara del pescador en las noticias locales 2 semanas después con su nombre completo, Jonathan Butcher, pegado en la pantalla de mi televisor. Según el presentador de noticias, su esposa lo había asesinado cuando lo sorprendieron viendo pornografía. Una manera sin sentido y triste de ir, pero aún así me negué a creer que fuera algo más que una coincidencia. Los siguientes 2 meses estuvieron llenos de viajes múltiples a Lake Pleasant, adjuntando más unidades de GPS que logramos reunir y obtuvimos otro conteo de la población para nuestros registros. La bandada se fue en abril como una sola unidad, igual que el año pasado, aunque no pudimos obtener una visión de cómo se veía su patrón finalizado hasta que llegaron las primeras lecturas de GPS un par de horas más tarde. Esta vez la palabra que explicaron fue mucho más clara, ya que las nuevas unidades de GPS llenaron muchos de los huecos que habíamos visto en las lecturas anteriores. Chelín austríaco. Fue entonces cuando finalmente empecé a creer que algo extraño estaba sucediendo. Como yo mismo había obtenido estas lecturas, hubiera sido imposible para cualquiera de mi equipo cambiar o meterse con ellos. La palabra en sí no significó nada para mí, además de ser el nombre de un ex lanzador para el equipo MLB de Arizona. En mayo de 2010, su esposo le disparó y mató a Wendy Schilling de Anchorage, Alaska, cuando llegó a casa temprano de su ruta de camiones de larga distancia para encontrarla en la cama con su hermano. Esto sucedió 2 semanas y media después de que nuestra bandada de gansos de Canadá aterrizara en sus campos de reproducción. Debido al interés particular que estaba tomando con este rebaño, le pedí a mi colega que revisara el rebaño en sus campos de reproducción y que notara cualquier comportamiento extraño o peculiar que el rebaño mostró mientras estaba allí. Bendice su corazón, pasó una semana entera en el área de reproducción solo contando y adjuntando aún más unidades de GPS a ellos. Desafortunadamente, la semana no produjo ningún comportamiento inusual por parte del rebaño y, por lo tanto, no dio ninguna respuesta sobre qué demonios estaba pasando. En octubre de 2010, el rebaño sale volando de su casa en Alaska y hacia su casa de verano aquí en Arizona. Teniendo en cuenta lo que había sucedido las 2 últimas veces, esperé con impaciencia mientras llegaban las primeras lecturas de GPS. Townsend. Una semana y media después de aterrizar en Lake Pleasant, Jacqueline Townsend murió en un accidente de carretera cuando su esposo conducía ebrio de un bar en el norte de Phoenix. El esposo sobrevivió al accidente y fue acusado de homicidio. En abril de 2011, el rebaño abandonó Lake Pleasant y llegó a Alaska manteniendo una formación que deletreaba el nombre Richardson. En junio de 2011, Tim Richardson desapareció en el desierto de Alaska cuando su compañero y él fueron a acampar a las afueras de Anchorage. Mientras el compañero finalmente fue recuperado, Tim nunca fue encontrado y fue declarado muerto. Annie Nowak. Asesinada por su esposo abusivo en Phoenix en diciembre de 2011, 2 semanas después de que nuestros gansos aterrizaron en Lake Pleasant. Brennan Zamora. Maeve Dougherty. Emmanuel Chambers. Todos y cada uno muertos por culpa de la persona que más los ama en la palabra. Todos y cada uno murieron dentro de las 3 semanas de que nuestros gansos aterrizaron a menos de 100 millas de ellos. Cada una de ellas nombrada semanas antes. Debido a que no quiero sonar como una persona loca y recortar todos mis fondos para mi otra investigación, nunca publiqué los resultados de esta investigación. Sin embargo, siento la necesidad de mencionar esto porque los gansos abandonaron ayer su hogar de invierno en Lake Pleasant. Al igual que en todas nuestras lecturas de GPS en la última década, la formación de las aves enunciaba un nombre. Actualmente estoy de vacaciones con mi esposa en Anchorage para tratar de ver a este grupo de gansos que vienen por mi cuenta, así que estaba emocionado de ver las primeras lecturas de GPS para el rebaño ayer. Me emocioné mucho menos cuando vi el nombre que decían. Stephenson. Mi nombre es el Dr. Aaron Stephenson.